Bueno, buena tarde para todos y para todas. Es un gusto estar en este espacio con ustedes y que nos acompañen desde diversas partes del mundo y del país. Les cuento que para este mini curso, si lo pudiéramos llamar así, para este taller, se inscribieron más o menos 500 personas. Esperamos pues que en el transcurso de la sesión nos puedan acompañar. Quiero comentarles un poco sobre la metodología. Bueno, y darle la bienvenida. Nos acompañan personas desde Argentina, desde Ecuador, desde Italia, pero también desde diversas partes de la Colombia profunda. De las mesas de víctimas, comunicadores sociales, ONGs, universidades, colegios, funcionarios públicos, integrantes de fuerzas militares, grupos juveniles, de cabildos indígenas también, comunidad LGTBI, juntas administradoras locales, líderes comunitarios, consejos comunitarios, entre otros. Entonces, bienvenidos y bienvenidas. Mi nombre es Claudia Patricia y con Claudia Mónica Londoño coordinamos este espacio. La profesora Claudia Mónica nos acompañará más tarde y será la persona que coordine en 15 días la próxima sesión. Este curso se enmarca en la Escuela de Paz del Eje Cafetero. Ahora les comentaré un poco en qué consiste la escuela y cómo es que se integra, digamos, este curso de narrativas, así como otras ofertas académicas que realizamos en el proceso y en esa apuesta de construcción de paz. Bueno, entonces quiero hablarles un poquito de la metodología. Como ustedes ya recibieron en sus correos, es un curso, es un mini curso denominado taller por el número de horas. Va a tener 5 sesiones. 4 sesiones en las que estaremos abordando las paces desde diversas cosmovisiones. Tendremos un invitado de la Universidad Indígena que tiene sede en el Cauca, una invitada de comunidades negras. También tendremos a alguien de comunidad RUM y haremos un proceso, ¿cierto?, de cierre en nuestra última sesión. Veo que alguien está levantando la mano, pero digamos, para no interrumpir este proceso, le recomiendo que nos deje sus comentarios o sus inquietudes a través del chat y la atenderemos con gusto. Bueno, las sesiones serán sincrónicas a través de este link de Zoom y más tarde, ¿cierto? Cuando el profesor Miguel Ángel Rubio, nuestro invitado que ya nos acompaña en esta sesión, lleve, digamos, una buena parte de su conversatorio, pasaremos la lista de asistencia. Entonces, les recomiendo estar muy pendientes. El link se pasará para que ustedes lo puedan diligenciar. Las sesiones que se desarrollarán, como se les mandó a sus correos, es la primera sesión. La próxima sesión será el jueves 22 de abril, posteriormente el jueves 6 de mayo, jueves 20 de mayo y cerraremos el jueves 3 de junio. No olviden, por favor, que será de 2 a 4 de la tarde. Podemos terminar un poco antes, considerando, digamos, cómo se va desarrollando la sesión. Pero les recuerdo, digamos, agendarse, programarse para hasta las 4 de la tarde. Bueno, la idea también es intercambiar con ustedes opiniones, atender sus preguntas, sus inquietudes o intervenciones que quieran hacer. Entonces, el profesor Miguel Ángel, él tendrá 45 minutos aproximadamente para que desarrolle su intervención. Posteriormente, se les dará la palabra. Entonces, recomiendo que nos levanten la mano y si no saben cómo hacerlo, que nos escriban a través del chat con Jessica y Daniela. Ellas están pues también apoyando este proceso. Les agradezco por todo, digamos, el acompañamiento. Ellas estarán pendientes para indicarme que ustedes quieren intervenir, preguntar o, ¿cierto?, o participar, pero después de la intervención del profesor Miguel Ángel, para así cambiarles el rol y que ustedes puedan activar sus audios. Bueno, a sus correos también, después de cada sesión llegará el video de esta sesión por si ustedes quieren también volver a verla. Entonces voy a abordar el segundo punto, que es como ese marco de la Escuela de Paz, para posteriormente presentarles a nuestro invitado del día de hoy,
y que podamos desarrollar pues como toda la sesión de acuerdo a lo programado. Bueno, entonces, como les comentaba brevemente, voy a dar como un pequeño contexto de la Escuela de Paz del Eje Cafetero. La Escuela de Paz es como esa gran sombrilla en la cual se circunscriben diversos procesos que adelantamos y que le apuestan a esa construcción de paz. La Escuela de Paz surge como resultado de una iniciativa académica que integra un diálogo permanente y abierto con la sociedad civil. Se enmarcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible número 17, que es alianzas para lograr los objetivos, y número 16, paz, justicia e instituciones sólidas. La escuela básicamente se fundamenta en una red de pensamientos y acciones para la paz, cuyo eje central es el acuerdo para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera. Es como si fuera esta es como en cierta medida la apuesta que tenemos. Es como si el corazón de todo el proceso que adelantamos fuera el acuerdo de paz y se hiciera como una gran apuesta para la construcción de esas paces. Es necesario indicar que la escuela hace parte de un proceso misional del sistema universitario del Eje Cafetero y se enmarca en un ejercicio de responsabilidad social de la entidad. A partir del año pasado se articula y visibiliza a través del Plan de Desarrollo de la Universidad Tecnológica de Pereira, que es la entidad que emitirá sus certificados. Es una universidad de alta calidad y una universidad pública de la región para aquellas personas que nos acompañan desde otros territorios o desde otras partes del mundo. Bueno, en este contexto y como resultado de un proceso de concertación entre diversos actores de la sociedad civil y la academia, en el segundo semestre del 2014 se define una agenda regional de paz como una apuesta colectiva que integra diversas rutas para el análisis, la apropiación misma del acuerdo y la construcción de paces. Esta constituye la brújula que esboza nuestro sentido y proyecta diversas líneas estratégicas, entre las que se encuentran todas esas rutas que ustedes ven acá. Una ruta muy fuerte, que es la de educación, una ruta de voluntariado, una red de comunicadores y comunicadoras para la paz, un proceso de movilización social y un tema relacionado con políticas públicas. En este momento, esa ruta, la del voluntariado, busca incentivar desde la educación la construcción de una cultura de paz y hacer un ejercicio de proyección social a las zonas más apartadas del país. Es así como la universidad no solamente se queda en la academia, sino que nosotros adelantamos procesos de interacción con la Colombia profunda. En este caso, con las personas que se acogieron al proceso de paz, se han adelantado procesos en los espacios territoriales de capacitación y reincorporación y lógicamente trabajamos también con población víctima, que finalmente es la población que es como el centro del acuerdo de paz. En el marco de la ruta del voluntariado está acompañada, o tenemos acompañamiento, disculpen, por parte de líderes estudiantiles, docentes comprometidos con la construcción de paz, que acompañan diversos procesos en diversas áreas del conocimiento. En el marco de un intercambio de saberes, sabemos que no hay una única verdad, hay muchas verdades y hay muchas formas, ¿cierto?, de aproximarse en esa construcción colectiva al interior de los territorios. Un ejercicio de alianzas interinstitucionales que permite igualmente esa sinergia interinstitucional entre organizaciones e instituciones, gestión pública entre instituciones públicas y privadas, gremios también, que ha hecho posible que todo este proceso de las ofertas académicas se haya mantenido y sostenido en el tiempo. Un ejercicio de movilización social que fue muy activo para el año 2016, previo al plebiscito,
en el cual se refrendó el acuerdo de paz. En el marco de las ofertas académicas destaca el Diplomado por la Paz. Actualmente estamos en nuestra cohorte 14. Todos nuestros procesos se hacen en ese ejercicio de responsabilidad social, no tienen ningún costo para los participantes. Los recursos son asumidos tanto por el sistema universitario del eje cafetero como por la universidad, pero también tenemos una red de voluntarios y voluntarias que son esos docentes expertos que comparten su conocimiento cada 8 días en el caso del diplomado o en el caso de estos cursos, ¿cierto? Cada 15 días. Es como poner ese grano de arena, si lo pudiéramos llamar así, por la construcción de un país mejor. Básicamente, desde su concepción inicial, estos procesos se sustentan en la metáfora de la red, a través de la cual podemos leer y comprender ese proceso circular de lo vivo, lo interdependiente y su relación con la construcción de paz desde la cotidianidad en los diversos escenarios y lugares en los que nos encontremos. Desde ese abordaje sistemático o sistémico, la red es la mejor descripción que contempla los procesos y las apuestas que realizamos. Se trata también de un ejercicio de permanente gestión, retroalimentación y adaptación desde una perspectiva de flexibilidad. Desde sus ejercicios, ¿cierto? Desde el inicio, esta apuesta básicamente, como bien les decía, es un ejercicio de responsabilidad social. Es también una apuesta a un proceso de transformación del ser y movilidad de paradigmas, diálogo de saberes y un proceso en red y de concertación. Este proceso de diálogo permanente es el eje dinamizador, si lo pudiéramos considerar así, a través de la red de la siguiente forma. En un entorno más inmediato que tiene lugar en la definición de los contenidos académicos para el desarrollo de los diversos procesos o cohortes, en el caso del diplomado, que se adelantan. Un segundo proceso que se articula a través de la gestión y concertación con expertos y expertas invitados a contribuir con sus conocimientos al ejercicio académico. Hacemos unas sesiones abiertas de deliberación pública en la cual están invitados e invitadas todas las personas que quieran participar. Y un tercer proceso que es muy importante para nosotros, que se trata de alianzas estratégicas. En esa medida, desde el sistema universitario del eje cafetero, esa alianza que se tiene con la Universidad Tecnológica ha permitido desarrollar este proceso desde el año 2014. Actualmente la virtualidad también ha permitido que nos acompañen personas interesadas, ¿cierto?, en compartir sus saberes y también conocer sobre el proceso de paz en Colombia o aportar a diversos temas, como las personas que nos acompañan en este espacio desde Italia, pero también esa Colombia profunda, que es muy importante que a veces, a pesar, digamos, de las dificultades que tienen de conectividad, nos pueden acompañar en este espacio. También tenemos una apuesta para la red de comunicadores y comunicadoras de paz. La firma final del acuerdo trajo diversos retos para el país, expresados en la reconciliación, el perdón, el derecho a la verdad, el reconocimiento de las víctimas, entre otros, pero también trajo grandes desafíos en torno a la pedagogía y a la comunicación. El desinterés, la desinformación derivada de la difusión de falsas noticias o como conocemos ahora fake news que circulan en redes sociales ha alimentado un proceso tanto de desinformación como de polarización. De esa manera, desde esta apuesta que se tiene y este curso se enmarca básicamente en eso, hacia otro tipo de narrativas. Queremos hacer procesos que se van modificando con el tiempo. Ya tenemos un primer curso que se realizó a finales del año pasado. Este curso es totalmente diferente y a partir, digamos, de este proceso se desarrollarán otros cursos, entonces están invitados e invitadas a acompañarnos. Bueno, en este espacio de diálogo se establecen puentes de diálogo, en este espacio se establecen básicamente puentes de diálogo con activistas, académicos, personas provenientes de ámbitos urbanos, rurales, que establezcan y que permitan, digamos, esa movilidad de pensamiento y establecer esas diversas visiones o cosmovisiones, como es el caso de este curso en el cual ustedes hacen parte.
que fortalezcan, ¿cierto? Dinamicen y apuesten hacia esa construcción de paz colectiva. Es una invitación básicamente a mirar con otros ojos, a cruzar, a dar un paso, a cruzar esas fronteras, ¿cierto? De aquello o de aquellos, sí, de aquellos espacios o procesos que son diferentes, a ponernos en los zapatos del otro o de la otra. Es la posibilidad también de construir a través de la palabra un diálogo activo de posturas abiertas, fluidas, eso sí, siempre respetuosas, que signifique una dinámica circular, en donde esa apuesta básicamente invita es a exaltar la vida y a sembrar cotidianamente desde los diversos espacios en los que nos encontremos. Yo quiero mostrarles rápidamente parte de nuestros procesos para darle ya paso a nuestro invitado del día de hoy. Esos son ejercicios de intercambio de saberes que hicimos en la universidad entre personas que hacen parte de la academia, tenían formación básicamente en las áreas de las ciencias ambientales con excombatientes que también tenían otra cierta formación en el sentido de percibir la naturaleza desde otros ámbitos. Esos son parte de nuestros estudiantes en las cortes que hemos tenido. Esto fue como la reunión con la tripartita, con el mecanismo de monitoreo y verificación que se hizo hace algunos años, apuestas que hemos realizado desde narrativas. Tratamos de que esas lecturas sean nacionales, pero también regionales, y en este caso también, lógicamente, desde diversos ámbitos y miradas. Yo les dejaría simplemente con una última reflexión del padre Francisco de Rú, también, digamos, en consonancia, porque mañana es el día en el que se conmemora, es el día de las víctimas del conflicto armado en el país. Y el padre Francisco dice, si por cada víctima del conflicto colombiano tuviéramos que guardar un minuto de silencio, tendríamos que callar 16 años. Lo dejo a modo de reflexión y nuevamente quiero darle la bienvenida a todas las personas que nos acompañan en este espacio. Bueno, Miguel, entonces muchas gracias por acompañarnos en esta primera sesión. Les cuento que Miguel es un poeta colombiano radicado en la ciudad de Pereira, en la que ha vivido la mayor parte de su vida. Es licenciado en español y literatura en la Universidad Tecnológica de Pereira. Ha sido docente, columnista en portales de periodismo alternativo, activista político y poeta. Asistió durante 5 años al taller de creación poética La poesía es un viaje, dirigido por el poeta colombiano Giovanni Gómez. Fue parte del equipo logístico del tradicional Festival Internacional de Poesía de la ciudad, Luna de Locos, en el que participó como poeta. Sus versos han sido publicados en la primera edición de la revista Polifonía del año 2008, producto de su reconocimiento en el primer certamen de poesía Quijote de Acero. De igual modo ha publicado en la revista Luna de Locos, Quitasol, Antología de Poetas del Gran Caldas, Cafeína, y en la antología Tocando el Viento. Ha sido seleccionado por el poeta español Fernando Sabido Sánchez para ser incluido en la Antología Mundial de Poetas. Bueno, hay mucha más información, ¿cierto?, que podría compartirles de Miguel. También quiero comentarles que hace poco publicó su libro Antología, no, ¿me recuerdas el nombre? Melancolía del Puerto. Melancolía del Puerto. Y tiene un proyecto financiado por la Secretaría de Cultura de Pereira. Él nos va a acompañar el día de hoy con la charla La Palabra Paz. Entonces, bienvenido, Miguel. Les recuerdo, Miguel nos acompañará durante 45 minutos aproximadamente y posteriormente abriremos como los micrófonos para que ustedes puedan intervenir o hacer sus preguntas. Les recomendamos levantarnos la mano. Si no saben cómo hacerlo, entonces pedirnos como ayuda a Jessica y a Daniela a través del chat, y si no, informarnos para cambiarle los roles. Bienvenido, Miguel. Bueno, muy buenas tardes para todos y todas. Muchas gracias a la Escuela de Paz del Eje Cafetero, a su eje, a la Universidad Tecnológica, a mi universidad, a todo el equipo que organiza
este diplomado que ya, pues, como dice Claudia, va por la 14ª consorte, un esfuerzo titánico y absolutamente necesario e importante para eh, salvaguardar la paz de este país que tanto necesitamos y que estos últimos años hemos visto en serio peligro de revertir lo logrado en los acuerdos de paz. Sí, Miguel, disculpa, se te escucha un poco así, yo no sé si es de pronto tu equipo o los audífonos. ¿Me escuchan mejor ahí? Un poco mejor. Bueno, de pronto es que estoy hablando muy bajito. Les decía que pues muy complacido de estar aquí nuevamente en el Diplomado de Paz. Primero fui estudiante del diplomado y esta es la segunda ocasión en la que abro la sesión del diplomado, muy complacido y también un poco a la expectativa de qué puede pasar. Les contaba que estamos en un proceso titánico con la Universidad Tecnológica, con su eje y todas las demás organizaciones del país dedicadas a salvaguardar la paz, pues porque, como bien lo han sabido ustedes, que seguramente están muy bien informados, pues estamos en un momento donde hay una intención de revertir los acuerdos, de hacerlos trizas y de convertirlos en letra muerta para que nos sigan metiendo en una lógica y en un lenguaje absolutamente nefasto para el país. Y por eso es que cuando Claudia me invita y su eje me invita a ser parte del diplomado, en esta primera sesión, me piden un título de la sesión y yo la quiero llamar la palabra paz. ¿Sí? La palabra paz. Quiero hacer mucho énfasis en el tema de la palabra. ¿Por qué? Porque quiero plantearlo desde una idea de Alex Drigelmo en Las palabras del poder y el poder de las palabras. Alex Drigelmo, para los que lo conozcan, estudian comunicación, lingüística, literatura. Es un lingüista español, ¿sí? Miembro del Instituto Cervantes, y en un texto que se llama Las palabras del lenguaje, no, Las palabras del poder y el poder de las palabras, plantea algo que cuando lo escuché por primera vez me pareció absolutamente contundente, y es que la palabra es vagabunda, ¿sí? Y como la palabra es vagabunda, entonces cuando la pronunciamos, cuando la escribimos, cuando la decimos, cuando la pensamos, deja de pertenecer al ámbito de la palabra y se convierte en una polifonía de enunciaciones, en una polifonía de sentidos, en una polifonía de usos que termina vagabundeándose y en el caso específico de la palabra paz en Colombia, me disculparán la palabra que es muy fuerte, prostituyéndose, ¿sí? Y es aquí donde Guillermo tiene entonces toda la razón cuando plantea ese proceso. Por eso la palabra paz es importante que la retomemos. Y quiero que la retomemos precisamente desde lo que hago, desde lo que he venido haciendo todos estos años, que es la literatura, ¿sí? La poesía, la docencia, la enseñanza del lenguaje, la enseñanza de la literatura, porque si revisamos el tema de las cosmovisiones, nos damos cuenta, por ejemplo, en un poema de Nezahualcóyotl, que es un gran poeta del pueblo azteca, ¿sí? El poeta rey, el poeta más importante en lengua nahual, que dice, es un poema sobre la solidaridad. Entonces quiero irles regalando poemas en la medida en que vamos desarrollando este ejercicio. Amigos míos, poneos de pie. Desamparados están los príncipes. Yo soy Nezahualcóyotl. Soy el cantor, soy el papagayo de gran cabeza. Toma ya tus flores y tu abanico. Con ellos ponte a bailar. Tú eres mi hijo. Tú eres Yoyotzin. Toma ya tu cacao, la flor del cacao. Que sea ya bebida, hagas el baile. No es aquí nuestra casa, no viviremos aquí. Tú de igual modo tendrás que marcharte. ¿Por qué les quise compartir este de Ponedos de Pie? Porque es un poema que invita a la salvaguarda de la tradición, a la salvaguarda de la palabra, a la salvaguarda de lo que somos como origen desde la palabra y desde el ritual. Mm. La palabra, dime. Discúlpame, es que me siguen diciendo que se escucha un poco bajito. No sé si de pronto sean los audífonos. Claudia, ¿qué puedo hacer? No. Espérate a ver si me consigo unos audífonos Y sin audífonos no es distintos. posible. Voy a mirar si consigo otros audífonos. Denme 5 minutos.
Hola, ¿me escuchan mejor con estos? ¿Sí se oye mucho mejor? Bueno, Sí, por ahí Miguel, estoy leyendo que sí se escucha bien. Bueno, muchas les contaba, les venía diciendo que voy a ir dando referentes estéticos y referentes literarios durante esta disertación. Más allá, porque el tema específico realmente de las cosmovisiones, que lo voy a tocar también, se lo quiero dejar al profesor al profesor indígena que va a tener la sesión. Yo voy a hablar de algunas cosmovisiones herederas del eurocentrismo que no por eso dejan de ser importantes y no dejan de ser fundamentales para nuestra cultura que es eh, predominantemente occidental, indiscutiblemente, pero que desde hace mucho tiempo y en el acuerdo de paz está, pues casi que es un mandato de empezar ya a reconocer y de dar camino, como lo dice la Constitución del 91, a reconocer la diversidad y las diversas cosmovisiones que tiene Colombia desde los pueblos originarios. Entonces, habíamos arrancado con el poema de Nezahualcóyotl. Es un poema que fue escrito durante el proceso de lo que fue la conquista española a México, ¿sí? Entonces es un poema de resistencia, es un poema de reivindicación, es un poema de reinstauración de las tradiciones y de las cosmovisiones de su pueblo, ¿sí? Aquí tenemos digamos, la dificultad de que nos llega traducido, desafortunadamente, ¿sí? Nos llega traducido y al llegarnos traducido, por supuesto, nos llega traducido con la idea que nos quiere vender el traductor en español, que regularmente eran traductores cuyo oficio era el sacerdocio y en algunos casos su oficio era ser soldados que sabían escribir y que asimilaban los preceptos de la lengua y los pasaban al español. Por supuesto pasaba con todo el filtro y los prejuicios desde el cristianismo y desde el catolicismo que entonces era y que siguen siendo imperantes todavía en Colombia y en estas tierras. Pero no por eso dejan de manifestarse el poder y digamos, la grandeza del pueblo azteca, ¿sí? La grandeza de su principal poeta, que además eran poemas dados desde la tradición oral, desde la palabra, ¿sí? Desde la palabra. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que apuntemos? Que vamos apuntalando a que la palabra paz deje de ser una palabra vagabunda, deje de ser una palabra prostituta, como lo plantea Grigelmo, y empecemos a hacer un apalabramiento del país, un apalabramiento del mundo, un apalabramiento de la sociedad, desde la palabra paz, más allá de la palabra, y que empecemos a implementar acciones concretas, a jugar roles de paz. En ese sentido, quisiera invitarlos a que cuando tengan tiempo, saquen un ratico al fin de semana, se vean una película colombiana reciente que para mí es supremamente fundamental y que es, digamos, eh, una película que plantea la tesis a la que debemos llegar con el acuerdo de paz, que es la reconciliación, que en Colombia debería llamarse conciliación. Yo creo que en Colombia no hemos podido lograr reconciliarnos porque no nos hemos conciliado como sociedad todavía ni como país. Es volver a, ¿sí? Entonces deberíamos volver a conciliar, pero realmente nosotros no hemos nunca tenido un acuerdo distinto en Colombia al que nos han planteado las élites. Por lo tanto, no podemos hablar de una reconciliación porque solamente hemos vivido dentro de un esquema. Los otros esquemas han quedado por fuera, no han tenido voz. Han tenido voces apenas muy incipientes, no han tenido el poder, no han podido poner su proyecto de país a circular. Hemos vivido solamente de una manera de conciliarnos. Por lo tanto, habría que buscar no una reconciliación, sino una supraconciliación que nos lleve como país desde la palabra, desde el lenguaje, desde nuestra literatura, desde nuestros ejercicios profesionales, a buscar una ruta ya directa de país. Este acuerdo de paz, y lo sabe muy bien su eje, y lo saben muy bien todos los profesores que vienen, no es solamente un pacto de cese al fuego entre el gobierno y un grupo subversivo. Va mucho más allá para los que son de otros países y para los que son de otras regiones del país y para los que son de otro pensamiento político, que ojalá los haya en esta sesión. Este acuerdo de paz es un proyecto de país que se acordó en el 91 y se vuelve otra vez a reacordar en el gobierno Santos con el acuerdo de La Habana y que se firma en
en La Habana en el 2014, ¿sí? Y que se somete a un referendo y que aunque se pierde el referendo se mantiene una voluntad real de paz de parte de un sector eh, amplísimo, casi mayoritario de las FARC y un sector en disidencia, que se declara en disidencia y se escapa al monte nuevamente, y hay un sector que se opone allí, que es el sector de las élites y el gobierno, que algunos lo miran con prudencia, otros lo atacan directamente y otros prefieren dejar que los acontecimientos fluyan. ¿Qué nos falta? Una narrativa. Y esa narrativa entonces quiero volver a La sombra del caminante. Eh, los que la conocen, me perdonan si hago spoiler, y los que no les voy a contar brevemente de qué se trata, ocultándoles algunos detalles para que se la vean. Es la historia de un hombre que vive en Bogotá, en un barrio de los cerros de Bogotá, con unas condiciones económicas bastante difíciles. El hombre es cojo, quedó cojo porque en una incursión de la policía, de la guerrilla en su pueblo, él era policía, pierde la movilidad de su pierna y termina siendo, perdón, más que cojo es, pierde su pierna y se mueve con una pierna de palo. Es demasiado pobre, es un rebuscador de la vida, vende avioncitos de papel en el centro de Bogotá y un día se encuentra con un hombre que mueve gente en una silla al lomo. Se cuelga la silla acá en la espalda y personas con las que no pueden caminar o que tienen dificultades de movilidad, él las sube por 500 pesos. Un día, este hombre cojo, este hombre que le falta una pierna y este hombre que mueve personas con la espalda se encuentran. El hombre de la silla descubre la inmovilidad de este compañero y empieza a subirlo gratis todos los días hasta su casa. Y entre ellos dos establece una relación profunda, solidaria, necesarísima. Y cuando uno de ellos dos quiere entrar a indagar en la vida del otro, es allí donde empieza toda la tensión del drama, porque se descubren que pertenecen a bandos distintos de un mismo conflicto, ¿sí? Y inicialmente la rabia de uno de ellos es absoluta, pero también haciendo catarsis de esa rabia se da cuenta que su vida, desde su incapacidad, depende también de la de él y la de él depende de lo que el otro haga. Entonces se establece una relación simbiótica entre dos actores del conflicto que fueron inicialmente enemigos, ¿sí? Que se encuentran por una casualidad literaria y ficcional en este caso en la película, pero que es la casualidad ficcional y literaria que necesitamos en Colombia para volvernos todos a encontrar. La confesión que hace uno de ellos dos es brutal, eh, eh, y la reacción del otro pues es la reacción que creería que tiene cualquier otro ante la confesión de un asesinato, de un crimen, de una masacre, ¿sí? ¿Qué es lo que se está buscando hoy en Colombia? Que se haya toda una confesión y más allá de si, como lo interpretan algunos, que la JEP no sirve para nada porque no está castigando, porque no está siendo punitiva, porque no está siendo inquisidora con los que cometieron los crímenes. Yo creo que ese no es el objetivo de la JEP. El objetivo de la JEP es buscar la manera de hacer una justicia en la que podamos todos estar medianamente tranquilos o totalmente tranquilos buscando una nueva narrativa de país. Entonces, primera recomendación que les quiero dejar, La sombra del caminante de Ciro Guerra, es una película del año 2005, muy lenta, como todo el cine de Ciro Guerra, que es magnífico, ¿sí? La primera película experimental de él, producida por Ciudad Lunar, y una película que, aunque es de muy bajo presupuesto, es de altísima calidad en el argumento, ¿bien? Supremamente fundamental para empezar a apuntalar desde hacia dónde van las estéticas literarias, artísticas y en muchos géneros de la paz que se vienen dando desde el acuerdo y que pueden ayudarnos a las personas que estén en este conversatorio trabajando temas de cátedra de la paz, porque un mandato del acuerdo de paz sobre que hay que hacer pedagogía para la paz, que hay que hacer cátedra de la paz, pero cuando nos hablan de eso en las áreas de sociales o en, las áreas, o en los grupos de área de los colegios públicos o privados, no tenemos ni idea de cómo hacerlo por dos razones fundamentales. Una, porque quienes se responsabilizan de eso no han leído el acuerdo, ¿sí? Y dos, porque aunque lo leen, no encuentran formas
cómo anclarlo a procesos didácticos, lúdicos, a procesos de lenguaje. Entonces, es una responsabilidad de cada uno de nosotros como docente, como empoderador de la paz, como líder social, como persona que le opuesta a un proceso social, incluso si estás en el lado de la oposición, de informarte de tal modo que puedas crear estrategias de visibilización de tu pensamiento y de tu narrativa de paz. Volvemos al tema entonces, la palabra paz. ¿Cómo hacer que esa palabra paz sea una palabra que deje de estarse esgrimiendo para promesas electorales, que deje de estarse esgrimiendo para amenazas políticas, ¿sí? Que deje de estarse esgrimiendo para cepillar egos personales, que sea una realidad y que se convierta en una narrativa? Antes de buscar una cosmovisión, hay que buscar una narrativa como sociedad y una narrativa como regiones y una narrativa como ciudadanos y una narrativa en cada uno de esos microterritorios para tener una cosmovisión amplia. De lo contrario, nos quedamos en esfuerzos vanos, en quemando pólvora en gallinazos, si no logramos construir una narrativa de la paz. Por eso, la literatura aquí es fundamental y es un anclaje importante para este tema. Me voy a ir al siglo V antes de Cristo, a una cosmovisión mítica muy interesante, ¿sí? Muy cuestionada en los últimos años por ser el paradigma de Occidente, pero que no por ser cuestionada deja de ser importante. Y quiero hablarles de un dramaturgo que quizás muchos de ustedes aquí conocen, que es Aristófanes, el padre de la comedia griega. Aristófanes escribe eh, por la misma época de Esquilo y de los grandes dramaturgos griegos, una pequeña comedia que se llama Las Nubes. Las Nubes es una comedia donde la paz, personificada como una mujer, es secuestrada y la llevan a un punto específico de la Arcadia y la tienen allá retenida, mientras aquí los griegos están librando la guerra del Peloponeso. Toda la obra de Las Nubes gira en torno a cómo liberar la paz para que la paz vuelva a ser parte del pueblo griego y el pueblo griego siga siendo el pueblo civilizatorio que fue en gran parte de la antigüedad. Esa obra dialoga específicamente con Lisístrata. Es una obra absolutamente contemporánea, si la volvemos a mirar con nuevos ojos, y que, aunque es del siglo V antes de Cristo y de Aristófanes, es absolutamente revolucionaria. Y por eso era una comedia, no porque nos hiciera reír, sino porque nos cambiaba el paradigma de lo que estaba acostumbrado a plantear el pueblo griego como tragedia. ¿En qué consiste Lisístrata? Porque voy a llegar a un caso real de aquí de Pereira con esta obra. Lisístrata es la reunión de las mujeres de Atenas y de las mujeres de Grecia, ¿sí? Una de ellas, Lisístrata, la esposa de un general griego, eh, cansada y hastiada de ver morir griegos por todas partes, de que sus esposos no estuvieran en sus casas, eh, cumpliendo con su deber de familia, deciden hacer una huelga de piernas cerradas y abstenerse de tener sexo con sus hombres hasta que ellos no cesen el combate y se acabe la guerra del Peloponeso. Por supuesto, eso genera una reacción en contra y empieza a haber una tensión dentro de la obra entre el planteamiento pacífico que lo encarnan las mujeres y el pensamiento belicista que lo encarnan los hombres. ¿Sí? Aristófanes, de manera muy sutil y muy inteligente, pone el discurso de la paz y el discurso del fin del conflicto en la voz de las mujeres y continúa burlándose desde la comedia de la absurda decisión de los hombres de seguir peleando en una guerra del Peloponeso que duró, según la historia, aproximadamente unos 15 años, y en una guerra entre los mismos griegos, porque era una de sus principales actividades y de sus favoritas. Entonces, desde tiempos antes de Cristo, la literatura y las artes vienen hablando de la paz como un propósito civilizatorio, como una narrativa necesaria, como un proceso absolutamente imprescindible de todas las sociedades. La guerra ha sido una actividad antiquísima y la búsqueda de la paz por muchos medios también ha sido su antagónico. Ese planteamiento griego de la paz
concertada, de la paz que se libera en las nubes, o de la paz que viene a través de acciones reales, no bélicas, en nombre de las mujeres lideradas por Lisístrata, se contraponía a lo que era la Pax Romana, la paz con X, que era la paz que buscaba que los pueblos se rindieran bajo la égida del imperio, ¿sí? Y todo aquel que se rebelara pues iba a sufrir un castigo letal por rebelarse contra las normas establecidas. De allí la gran diferencia entre lo que fue la civilización griega y el imperio romano, que aunque ellos beben de la cultura griega, su concepto de paz era de una paz de sometimiento, ¿sí? Ustedes pueden creer en lo que quieran, vivir como quieran, siempre y cuando paguen impuestos y no se rebelen contra nosotros. Era lo que algunos críticos de la postura antipaz de Colombia en los últimos años llaman la Pax Romana, la paz de los sepulcros, la paz donde el otro es vencido y no tiene posibilidad de hablar, no tiene posibilidad de decir, no tiene la palabra paz, se la quitan, se la cercenan y le arrebatan esa narrativa, que es lo que pasa hoy en Colombia, ¿sí? Entonces, al que hable de paz, los líderes sociales que están defendiendo la paz, los pueblos originarios que están defendiendo la paz, ¿sí? Las apuestas culturales alternativas que están defendiendo la paz están siendo silenciadas sistemáticamente por el Estado, están siendo sistemáticamente silenciadas por los enemigos de la paz, están siendo sistemáticamente silenciadas por nuevas formas de violencia, porque esas nuevas narrativas revierten un poco la narrativa en la que nos han metido, que es una narrativa indiscutiblemente del odio, de la no reconciliación, de mantener el statu quo, de someter a los otros eh, a la voluntad de quien tiene el monopolio de las armas y el monopolio del poder. Y entonces en Colombia no existe una narrativa de la paz, no existe la palabra paz, sino que existe unos carteles que dicen paz, pero eh, que no nos cueste nada, ¿sí? Alguna vez decíamos en un activismo que hacíamos, para la paz todo, para la guerra nada. Prefiero que el país se gaste todo el presupuesto en la paz, que tengamos incluso que aceitar partidos políticos para que aprueben la paz y no seguir aceitando partidos políticos para que premien la guerra. Sin embargo, nos tienen dentro de la otra narrativa. Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntalando? ¿Sí? ¿Para qué nos sirve la literatura y la poesía y las artes? Para estetizar primero el dolor, ¿sí? Decantarlo. Cuando uno ve la sombra del caminante de Ciro Guerra y empieza a darse ya cuenta sobre el final de la película que entre ellos dos la relación es antagónica y necesaria, la primera vez que uno la ve, uno tiene dos opciones. Uno, guardar silencio después de verla, o dos, llorar, como en mi caso. En mi caso, aunque yo no he sido víctima del conflicto, ni he sido, y tampoco he sido victimario, ¿sí? Soy una persona absolutamente convencida de la necesidad de paz. Cuando la veo, lloro porque siento que eso es lo que necesitamos en Colombia. Poderme sentar con el otro, con el que me ha generado dolor, a decantarlo. Y eso estetiza el dolor y eso lo decanta, eso lo pasa por un tamiz muy importante y eso nos permite encontrar salidas más allá de de pedirle al otro que pague con cárcel, porque igual no nos vamos a ganar nada si no podemos decantar el dolor, que nos cuenten en los porqués de lo que hicieron, ¿sí? Entender las razones de por qué lo hicieron, porque eso también nos lleva a construir la narrativa a futuro de que no vuelva a pasar. O sea, si hay una narrativa de la paz, si construimos una narrativa de la reconciliación, si construimos una narrativa de un nuevo proyecto de país, no podríamos volver a repetir lo que está sucediendo en Colombia. Entonces, en este momento tenemos una tensión en que eh, 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 esa paz no me gusta porque toca mis intereses, claro. Esta paz que estamos firmando y que estamos defendiendo y salvaguardando en Colombia toca intereses muy duros, ¿sí? Intereses económicos, políticos, intereses de élite, intereses morales. Yo me acuerdo que una de las narrativas que se construyó absolutamente nefasta fue que siendo docente de un colegio confesional aquí en Pereira, iba yo caminando por uno de los pasillos del colegio y escucho decir a la profesora de sociales de un grado inferior que los acuerdos de paz no tenían sentido porque había que adoptar un guerrillero y tenerlo en tu casa, ¿sí? Ese tipo de narrativas
absolutamente nefastas y absolutamente equivocadas, inmediatamente te ponen a reaccionar y te ponen como en estado de alerta. Otra cosa que fue muy popular y que fue una narrativa, y Claudia hablaba ahora de las fake news, de las noticias falsas, es el tema que alguna vez discutía con un docente cristiano, y era que él decía que los acuerdos de paz no se podían aprobar porque los homosexuales se iban a tomar el poder, que qué era eso de la ideología de género, que si era que nosotros íbamos a empezar a elegir, me disculpan la palabra, si nosotros íbamos a empezar a elegir presidentes maricas, que eso para qué, ¿cierto? Entonces, eh, se crean unas narrativas adversas a la búsqueda de la paz, y esas narrativas se insertan en el chip de pensamiento de nuestro país. ¿Sí? La gente hoy odia a las FARC y no saben por qué la odian a los dirigentes de izquierda y no saben por qué los odian, porque no han decantado la narrativa y no han decantado el dolor ni la indignación que eso nos produce. Alguien decía alguna vez, y creo yo que estoy de acuerdo, es necesario escuchar, así no nos guste y nos genere urticaria y nos pueda generar toda la incomodidad del mundo, es necesario escuchar en la mesa de La Habana la visión del Centro Democrático y la visión del expresidente Uribe, porque eso también hace parte de una narrativa de país, ¿sí? Y cómo la podemos derrotar desde nuestra narrativa de paz, reconciliación y búsqueda de una nueva sociedad, ¿sí? Y una estética literaria y una nueva estética eh, cultural. Colombia produjo entre los años 50 y los años 90 una literatura inmensa sobre la violencia, ¿sí? Se llama así, literatura de la violencia. Cuando nosotros hacemos estudios literarios, estudiamos la literatura de la violencia en Colombia, y tenemos obras literarias altísimas donde lo que se nos cuenta es qué fue el Frente Nacional, el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, lo que fue la violencia de los chulavitas contra y la violencia liberal contra los conservadores de principios del siglo XX. Entonces ahí están cóndores, no se entierran todos los días, el crimen del siglo de Miguel Torres, las obras de García Márquez que hablan sobre el tema de la violencia, y por supuesto lo hacen no porque quieran aceitar y mantener el tema de la violencia viva, sino porque si no se cuenta, si no se dice, si no se pasa por el filtro de la ficción, si no se le pasa eso por el filtro de la estética, no podemos decantar y entender el dolor que como historia eso nos ocasiona. Hasta aquí hay una primera idea general, y es que, primero, la búsqueda de la palabra paz, como palabra, volverle a dar ese ámbito de palabra, que deje de ser vagabunda, que deje de ser prostituta, que deje de estar usándose. Además, esa palabra es tan noble que se deja usar, ¿sí? Porque es una palabra que opera de buena fe y cree que el que la está nombrando realmente tiene una voluntad de paz. Y segundo, que la empecemos a ver, sí, es muy importante verla desde la sociología, y desde la antropología, y desde las ciencias políticas, incluso desde lo económico. Todos los ámbitos son importantes, pero también empezarla a ver desde el arte y desde la cultura. Guillermo Aníbal Gardner, un profesor y abogado y ex militar retirado de aquí de Risaralda, en algún momento hablaba y decía algo muy bello, con lo que estoy totalmente de acuerdo, y era que es necesario en Colombia estetizar la Constitución. ¿A qué se refería cuando expresa esa idea tan rara de estetizar? Que la Constitución debe ser pasada, leída, sentida e interpretada con un alto componente artístico y estético desde la pintura, desde la literatura, desde las artes, desde la arquitectura, ¿sí? Desde el pensamiento propio de nuestros pueblos originarios. Es bellísimo, no sé si lo han escuchado, el himno nacional en lengua guayú. ¿Sí? Algunas veces lo transmiten en los canales nacionales. Hay otro canal en el servicio de televisión de cable que se escucha el himno nacional en creol, en la lengua de San Andrés, ¿sí? Y ojalá pudiéramos tener traducciones del himno nacional en todas las lenguas de los pueblos originarios del país. Sería una cosa magnífica y absolutamente vindicativa de la necesidad de que ellos expresen y digan cuál es su proyecto de país, aun cuando el himno nacional me genera todas las reservas del mundo, porque tiene algunos temas que tocan allí que no son, digamos, los más vindicativos, pero el solo hecho de que el Estado le haya apostado a traducirlo
en algunas lenguas originarias ya es un acto absolutamente poderoso, y que además haya una traducción simultánea de los acuerdos en otras lenguas, en otro tipo de palabras, en otro palabramiento, es absolutamente significativo, y eso siempre habrá que decirlo y siempre habrá que sacarlo a relucir en ese tipo de narrativas de la paz, en ese tipo de vindicaciones del tema del acuerdo y de los procesos de paz. Yo quisiera leerles otro texto, también de un poeta que además Claudia y su eje conocen muy bien, que es Freddy Chicangana, que es un poeta indígena de la nación Yanacuna, si no me equivoco, que además, como todos los poemas de Chicangana, que son absolutamente bellos, este es muy vindicativo del sentir, desde un poeta primero, un poeta como un cantor, un poeta como un observador del paisaje y del entorno, un poeta que observa que su pueblo, que su gente está siendo marginalizada, que está siendo olvidada, ¿sí? ¿Cómo lo liga al sentir más propio y a su cosmovisión de la naturaleza? Aquí estamos en este planeta, tocando la tierra con pie firme, amando el agua lluvia, escuchando el silencio de la noche. Aquí estamos floreciendo entre el desierto, sintiendo la madre creadora entre la piel. Estamos aquí guardando la semilla y cabalgando entre colores de arcoíris. Sin embargo, nos dicen que este no es nuestro planeta. Se parece un poco al de Nezahualcóyotl, en términos de que, aunque ellos la entienden, la comprenden, la decantan desde el lenguaje, la palabra, el rito, el baile, el color, el vestuario, se les arrebata la posibilidad de ser y de acontecer en esos territorios que le fueron propios y que les siguen siendo propios, y que lo que nosotros hacemos es cómo buscar y cómo construir y apuntalar una cosmovisión entre sus lenguas, sus creencias, sus rituales, sus formas de vivir y las de nosotros, ¿sí? Para que no haya un ámbito de superioridad. Ningún modo de vida debería ser considerado superior a ningún otro. Bien, quisiera recomendarles también un libro que además es absolutamente importante para aquellos a los que se quieran dedicar al estudio de la paisajística colombiana, de la naturaleza colombiana, y de hacer buen periodismo y de hacer buena crónica, que es El río, de Walt Davis. En El río de Walt Davis, que es una exploración por el Amazonas, pues no, Walt Davis no solamente se queda hablando de las propiedades medicinales de un universo que todavía no se ha descubierto del todo de plantas en el Amazonas, sino que visibiliza las formas de vida, los rituales, los problemas, los olvidos, los dolores de las naciones y de los pueblos que viven en esa zona, que ni siquiera está centrándose en Colombia, sino en el Amazonas suramericano, ¿bien? Y en el Amazonas que compartimos con Ecuador, con Brasil, con Perú, con Colombia, con territorios que nos circundan. Entonces, ahí sí puede haber una cosmovisión incluso mucho más amplia, porque es la cosmovisión primero compartida con los pueblos originarios, y segundo la cosmovisión de un botánico que decide vivir muchos años allí y que empieza a explorar y a lanzar, a apuntalar unas críticas muy, muy sesudas al hecho de que muchas de las curas para las enfermedades de Occidente están en el Amazonas, y las farmacéuticas y los intereses económicos no miran hacia allá porque pues, no les conviene, ¿cierto? No, no. Entonces, entre más olvidados vivan, mejor. Y por supuesto se tocan temas de lo que fue la explotación del caucho, todo eso. Es un libro absolutamente magistral y bello que todos deberíamos leer en algún momento, y que además aquí vuelvo otra vez a Ciro Guerra, que me parece fundamental como un autor que desde el cine reivindica el tema de los pueblos marginalizados de las sociedades occidentales. Esta película, este libro, aparecen elementos de él casi que de manera literal en la película El abrazo de la serpiente, que es una película que se, se ofrece toda una cosmovisión de las naciones indígenas del Amazonas, es en la búsqueda de una planta especial, ¿sí? La apuesta por el blanco y negro, la apuesta por imágenes absolutamente panorámicas y bellas como las del cine clásico de los años 50 y 60, pero con una apuesta
estética vindicativa de los pueblos y de las naciones originarias de Colombia y de América. En esa misma línea está incluso Pájaros de Verano, los que la han visto, que es una película específicamente, además es una película bilingüe porque es en lengua wayú y se ve con subtítulos en español, con actores de la nación wayú, con argumentación en ese sentido, con paisajes, con vestuario, con todo, es una reivindicación total. Y la última que hace, que es una apuesta ya que está por fuera de Colombia, pero que sigue la misma línea sobre la que Ciro Guerra ha venido trabajando, es Esperando a los Bárbaros, Waiting for the Barbarians, me perdonan el mal inglés, que está basada en la novela de Coetzee, el premio Nobel de literatura norteamericano, en la que en algún punto lejano de la frontera del imperio, esa frontera viene sufriendo ataques de pueblos originarios que viven al margen, que necesitan alimentarse y necesitan sustentarse. Y la respuesta del imperio, en vez de ser una respuesta inteligente, sensata de reconocimiento, es una respuesta de exterminio, es una respuesta de desaparición, es una respuesta de anulación. El final no se los voy a contar, pero para que se antojen a verla, es con el actor, es con Johnny Depp y el actor de esta saga de, de películas de vampiros. Bueno, no recuerdo en ese momento el nombre del actor, muy famoso y muy joven también. Y es la primera película norteamericana dirigida por un director colombiano que mantiene la misma línea con la misma línea estética. Entonces, yo creo que esas 4 películas que les he mencionado, y si nos vamos a la lectura de la poesía indigenista colombiana con Chicanganá, con Hugo Jamioy, con Vito Puchana, con Aminta Peláez, ¿sí? Si buscamos esa cosmovisión desde la palabra y si reivindicamos, por supuesto, lo que fue el año pasado, que el año pasado fue la reivindicación de la obra de Manuel Zapata Olivella, nuestro gran autor afrodescendiente, que además nos ofrece toda una épica de los pueblos africanos en Changó el Gran Putas y otras grandes obras. Si vamos a esa literatura que ha estado marginalizada, que ha estado al margen, pero que es absolutamente relevante e importante, podemos apuntalar desde las estéticas culturales y desde las estéticas literarias y desde la palabra y desde la lengua española, que es una lengua que tenemos en común y desde muchas otras lenguas, tengo entendido que hay gente también de Italia, cómo buscar que la palabra paz se inserte como una narrativa, ¿sí? Que haga parte de nuestro currículo educativo, pero que también haga parte de nuestro currículo diario y cotidiano en la manera como abordamos al otro. Tengo entendido que tenía 45 minutos, todavía tengo más tiempo, Claudia, o me pasé. Si no, pues, digamos, digamos, 5 o 10 minuticos, como cerrar como la idea, para poderle dar la palabra a las personas que nos acompañan en este espacio. Bueno, yo cierro entonces poniendo la invitación a que abordemos la paz desde estéticas culturales. Es absolutamente imprescindible y absolutamente necesario, ¿sí? Además, sé que hay regiones que lo están haciendo, ¿sí? Sé que esa Colombia profunda se la juega por buscar estéticas nuevas, pero lo que necesitamos es que esas propuestas nos lleguen a la Colombia no profunda, a los que tenemos la posibilidad de conectarnos en virtualidad, ¿sí? A que además, cómo poder conocer eso que está pasando, eso que estamos haciendo, cómo darlo a conocer a través de la virtualidad hoy con el tema del COVID, ¿sí? Mi invitación y mi cierre es invitarlos a eso, a la búsqueda de esas estéticas y a que blindemos, ¿sí? Cerremos filas en torno a la salvaguardia de la paz, a que pensemos que la paz no es solamente el producto de un acuerdo entre dos actores de un conflicto que son antagónicos, sino que debe ser un proyecto de país e incluso debe insertarse en una nueva, incluso gramática de la paz, en una gramática de la reconciliación y de la conciliación colombiana. Yo quiero cerrar con esa idea ya para darle paso a los que nos acompañan, escuchar las diferentes ideas y percepciones que tengan. Bueno, Miguel, Gracias, Claudia, y gracias a su eje.
Miguel, muchas gracias. Hay muchos comentarios pues, en el chat. Pues de antemano quiero comentarles, o sea, esta sesión tiene 2 horas. No sería cierto, no es posible dar en este momento ingreso a otras personas que están en sala de espera, pues porque simplemente ya perdieron, o sea, ya terminamos como la exposición con el profesor Miguel. Entonces, no podrían, digamos, estar en este escenario en este momento, pero los invitamos a que para la próxima sesión, ¿cierto?, puedan ingresar, digamos, con anticipación. Entonces, hay varias personas que han levantado la mano. Le doy la palabra a Diego Jaramillo. Diego ya tiene todos los permisos habilitados. Bien, pueda Diego, puede habilitar su micrófono y su video. Bueno, muy buenas tardes para todos. ¿Me escuchan? ¿Se escucha bien? Bueno, yo soy un funcionario de la Universidad Tecnológica hace 40 años y he participado 2 veces en el voluntariado de paz con nuestros estudiantes. En el año 2017 y 2018 estuvimos en Daviva, Antioquia y en Río Sucio, Chocó, haciendo unas actividades con todos estos muchachos de allá, con hombres y mujeres, con niños, y de verdad que uno se viene muy contento de poder dejar un grano de arena allí sembrado, una semilla sembrada, pero se viene muy triste porque en realidad esa es la Colombia oculta, como decía el profesor Miguel. Hay que ir hasta allá para conocer en realidad qué es lo que pasa, cómo se vive, cuáles son las necesidades de salud, ambientales, de educación, psicológicas, de trastornos mentales, a la que está sometida toda esta cantidad de gente, ¿sí? Por experiencia propia nos tocó en Río Sucio, Chocó, pasar por unas plataneras y en medio de esas plataneras habían seres humanos enterrados porque habían muerto en combate, porque los habían asesinado allá, y esa es una cosa que el Estado y el gobierno nunca jamás divulga. Y la pregunta es, ¿por qué los asesinaron? ¿Porque están luchando por algo? ¿Porque tienen derechos adquiridos? ¿Porque son personas que hacen parte de la población colombiana y son inconformes con toda una cantidad de ideas a las cuales el mismo Estado y el mismo gobierno no ha atendido? ¿Cree que indemnizarlos esa es la solución? Yo creo que tenemos que ir a esos campos, tenemos que participar más allá para podernos darnos cuenta en realidad qué es lo de la paz y cómo podría ser la paz. Muchas gracias. Diego, muchas gracias. Bueno, Lisbeth Paola Meneses, bien pueda, también tiene todos los permisos habilitados para que participe. Gracias. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha bien? Buenas tardes para todos y todas. Pues primero agradecerles el espacio de encuentro y de compartencia. Y quería para ti, Miguel, hacerte 2 preguntas. Esto es de mi interés personal, mi formación disciplinaria y el quehacer que me ha permitido pues, recorrer varios lugares del país. Por un lado, tú decías, nos has referenciado ejemplos de obras cinematográficas y obras literarias que han buscado esta visibilización y esta reivindicación de lo que ha acontecido en los diferentes territorios. Allí quiero hacerte 2 preguntas al respecto. La primera, ¿cómo se ha construido paz desde la práctica artística más allá del producto artístico neto? Me explico. O sea, la práctica artística como el hacer danza, el hacer teatro, el hacer literatura, pero más allá de la obra artística netamente, que es algo que he visto como muy arraigado, como que utilizamos más el arte para la representación que para la pedagogía de la paz que mencionabas. Y por otro lado, cómo han cambiado, fueron transformadas las narrativas de las comunidades que se hicieron partícipes en esos procesos cinematográficos y literarios, por ejemplo, en las películas que hizo Ciro. Si tienes algún conocimiento de cómo cambió, cómo se transformó esa narrativa al hacer ellos parte de este proceso, de poderse ver a sí mismos reflejados, de ver este acontecer, de poder comunicar esto a los otros, cómo cambiaron sus narrativas. Era eso, gracias. Pero no sé, Miguel, si quieres que otras preguntas y después contestas o de una vez le contestas a ella.
Yo creo que le contesto de una vez porque no me demoro mucho contestando, Dale. si quieres. Bueno, Lisbeth, muchas gracias. Mira, rastrear esos cambios desde el arte es que yo te diga, después de la película hubo un cambio tangible y comprobable, es muy difícil, pero es necesario porque te voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, la artista Doris, creo que es Doris Salcedo, hace el primer contramonumento en Colombia, cogiendo todo el metal de un montón de lo que fueron las fusiles de las FARC y hace el contramonumento en Bogotá en un espacio absolutamente vital y de una manera que podría parecer que ahí no pasa nada. Es decir, es como un contramonumento, es un piso como metálico y que hay sobre ese piso. Es que cuando la gente pasa y se para sobre el contramonumento que está hecho con fusiles de las FARC, están pisando y están poniendo sus pies sobre elementos que fueron usados para matar a otro, ¿sí? Entonces, sí han habido procesos desde el arte que han reivindicado la búsqueda de la paz en Colombia, incluso desde las FARC, lo que no pasó con la desmovilización del supuesto acuerdo de paz con los paramilitares. Allí los artistas y los gestores culturales no tuvieron absolutamente ninguna voz. Se dio la orden de desmovilización, extraditaron a los jefes paramilitares y chao. Aquí sí hubo un proceso, en este acuerdo sí hubo un proceso, una convocatoria masiva de muchos artistas. Recuerda que César López, por ejemplo, hizo una escopetarra que hace la primera guitarra con una escopeta que incluso ha sido usada varias veces por Andrea Echeverry en conciertos de Terciopelados, ¿sí? Lo han invitado. ¿Eso qué deja? Eso deja directamente un mensaje y deja directamente una narrativa que poco a poco, gotica a gotica, va horadando esas ideas y esos prejuicios que tenemos desde la paz y desde el conflicto. Entonces, ese por supuesto yo no te lo puedo comprobar en acciones estadísticas con números precisos porque el arte no opera así. La operación del arte en la mente y en la psique no es una operación en la que yo te pueda decir tantas personas se beneficiaron de y cambiaron su narrativa a, pero están allí, son repositorios y cualquier persona puede ir a cualquier portal de internet y buscar las películas de Ciro, las obras de Doris Salcedo, los poemas que se han construido incluso desde Nariño con un colectivo magnífico de mujeres de la Ruta Pacífica de las Mujeres que escriben una antología que se llama Fisuras y Cicatrices, en la que algunas mujeres excombatientes de las FARC a través de la poesía decantan primero su dolor por haber sido combatientes, porque ellos también tienen un dolor al matar a otro, ¿sí? También sufren unos estigmas por haber sido combatientes, pero también tienen una visión de país que a través de la poesía la pueden decir, ¿sí? Pero yo no te puedo dar una respuesta específica porque el arte no opera en términos de cifras, ¿sí? Opera en términos de significados simbólicos y rastrear eso solamente nos lo dirá el tiempo y nos lo dirá la efectividad de los mecanismos como eso, lo podamos entender y rastrear en Colombia. Bueno, alguien se identifica como capítulo Cauca, bien puede tener todos los permisos habilitados. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, muchísimas gracias por el espacio y gracias al profesor. Dos preguntas como muy concisas y es, profesor Miguel, me gustaría que profundizaras un poco sobre este tema de... ¿me escuchas? ¿Me escucha? Y me ibas a preguntar algo y te silenciaste. No sé qué pasó, pero ¿ya me escuchas? Sí, ya te escucho bien. Ya, que profundizaras un poco en el tema de cuando tú hablabas de las artes sirven, ¿sí? Para estetizar el dolor, para decantar el dolor, ¿sí? Me gustaría como que profundizaras un poco en eso para poderlo simplificar y poderlo tener en unas, digamos, en unas palabras un poco más allegadas a un público general que digamos no lo maneja de esa forma, ¿sí?
porque en este sentido hay muchas personas que tienen muchas resistencias a este tipo de iniciativas. Y también me gustaría preguntarte por qué encuentra uno tanta resistencia en estos sectores institucionales de este tipo de iniciativas que a mí me parece que son indispensables y trascendentales a la hora de llegar a estos espacios de construcción de paz, ¿sí? Esa sería una. Y la otra es, ¿cómo ves tú este tema de que las víctimas por fin tengan una oportunidad en escenarios institucionales como son ahora la JEP o la Comisión de la Verdad, en un punto 5 de unos acuerdos en donde hacen todo este tema de simbología y también de recuperación de memoria, pero también la misma institucionalidad tiende a no hacer caso a este tipo de iniciativas, lo que ha pasado con los directores del Centro de Memoria Histórica, en donde han intentado modificar este tipo de iniciativas que se han hecho desde territorio y mostrando esa intención de querer seguir construyendo un pasado con unas narrativas tendientes solamente a intereses particulares de ese entonces y con conveniencias que tiene el Estado y las instituciones. Entonces, me gustaría conocer un poco tu opinión sobre eso. Muchas gracias. Claudia, le contesto de una vez a capítulo. Bueno, si quieres damos como la Sí, palabra a otras dos personas. demos otra ronda y vamos contestando. Listo. Gloria Mendiola, bien puede, tiene todos los permisos para poder participar. Gracias, buenas tardes a todos. Para mí es buenas noches, les hablo desde Italia, desde Roma. Bueno, yo escuchando la intervención del profesor Miguel Ángel Rubio, pues no tengo otra opinión que estar completamente de acuerdo con ese poder del arte para decantar el dolor. Y quisiera simplemente compartirles cuánto es potente este arte para comunicar este conflicto que es difícil de explicar, pero es más difícil de explicar en el exterior, a las comunidades colombianas en el exterior y a la comunidad internacional que mira hacia el país. Yo hago parte, coordino el Nodo Roma de la Comisión de la Verdad y nos dieron este grande reto de explicar qué cosa era el conflicto armado en el exilio. Y era muy difícil porque nos encontramos con una comunidad que esas narrativas no las quiere escuchar, no las maneja. El migrante, que en la mayoría de los casos es económico, o es simplemente exiliado o refugiado, o en el caso de Italia hay pocos migrantes por estudio, más que todos son migrantes económicos, como decía, y los demás pues refugiados y víctimas del conflicto armado. Entonces, ¿qué sucede? Que es muy difícil explicar y llegar y contar. Teníamos la misión de recoger testimonios de las víctimas. La dificultad era, para nosotros, primero, que la comunidad colombiana les parecerá muy extraño aceptara que existe un conflicto en el país, la comunidad colombiana en el exterior. Así es que para afrontar ese reto nos tocó reflexionar tantísimo. Yo hice la dirección del proyecto que se llama Memorarte. Entonces hicimos un festival de 40 días que se dedicaba precisamente a dar, digamos, la voz a las víctimas, recoger esa memoria histórica del país y contarla como el lenguaje, lo mejor que pudimos hacer fue a través del arte. Entonces hicimos 40 días con invitados desde William Ospina, Teresita Gómez, César López, bueno, todo lo que en el país en este momento habla precisamente a través del arte, y no solo el arte, también tuvimos académicos. Y esta fue la posibilidad de llegarle a muchísima gente aquí. Hicimos obviamente secciones en italiano y secciones en español, y tuvimos una grande audiencia en Colombia, y la audiencia en Italia, pues digamos de las comunidades colombianas aquí, pues fue grande, y finalmente logramos sensibilizar muchas personas que negaban este conflicto. Entonces yo agradezco el espacio, y sí
reafirmo lo que dice Miguel Ángel Rubio. Sinceramente, es el poder del arte en ese sentido. Tiene toda la capacidad de crear otra narrativa a la cual se llega a través de los sentidos, de las emociones, ¿no? de la empatía. Entonces, bueno, eso, quería solo compartirles esa experiencia y reafirmar tus palabras, Miguel Ángel. Muchas gracias. Gloria, muchas gracias. Y vamos a dar la palabra para cerrar como esta ronda a Diego Alejandro Suárez. Bien pueda, Diego, tiene todos los permisos habilitados. Es el tema de la reparación de las víctimas y lo simbólico. Mi inquietud va hacia, si conoces metodologías de educación para la paz desde el arte y que estas mismas hayan incidido en la agenda pública de nuestros tomadores de decisiones, tal vez desde un pensamiento ambiental. Conozco una experiencia en el Tolima con el Comité Ambiental Pro Defensa de la Vida, con las consultas populares. Sin embargo, no ha sido un tema pacífico y además de una austeridad jurídica entre lo justo y lo legal. Muchas gracias. Un abrazo. Listo, Miguel. Entonces, si quieres, movamos respuesta a las inquietudes y después hacemos otra ronda de preguntas. Bueno, para capítulo Cauca, pues mira, el tema de la, te referías al tema de la JEP y de la memoria, de la Comisión de la Verdad. En la Comisión de la Verdad hay una persona que tengo el gusto de conocer que se hizo en la palabra, se hizo en la narrativa y se hizo en la crónica periodística, que es Marta Ruiz. Marta, pues gracias a todo el trabajo periodístico que hizo Marta Ruiz durante muchos años, después de su salida de la corriente de renovación socialista, cuando entra a ser periodista de la revista Semana, hace toda una lectura del conflicto armado, sí, crónicas, publicaciones, puso en riesgo su vida por hacer ese tipo de cosas. Hoy hace parte de la Comisión de la Verdad y deben entregar en este año el documento que, bajo el cual se comprometieron a crear la comisión, ¿sí? Los testimonios en diálogo con Marta, no te puedo decir aquí fuentes cercanas porque eso es de absoluta reserva, pero los testimonios son tan absolutamente desgarrados y tan absolutamente dolorosos que incluso ellos, sin haber sido víctimas ni victimarios, han tenido que solicitar varias veces procesos terapéuticos para decantar lo que escuchan, porque la función de ellos es escuchar todo lo que les dicen de ambos lados, ¿sí? El bando de las víctimas y el bando de los victimarios, y sacaron y devolver en una conclusión en documentos desde el punto de vista académico. Lo que cuentan ambos bandos es tan absolutamente difícil de entender y de decantar que muchos de ellos han tenido que pedir asistencia psiquiátrica y médica y psicológica para poderlo comprender y poderse mantener en la comisión. Entonces, sí es relevante el tema de la palabra y de la paz, por supuesto, ¿sí? ¿Por qué le huyen? Ahora, el Estado tiene una deuda brutal con las víctimas y es que el Congreso no quiso aprobar la curul para las víctimas que se pactó en el Acuerdo de La Habana. Y no lo quiso aprobar porque le tiene más miedo, ¿sí? La institucionalidad gubernamental y las élites a lo que digan las víctimas que a lo que digan las FARC, ¿sí? O a lo que digan incluso los paramilitares. Es decir, lo que tendríamos que escuchar de las víctimas, desde el arte, desde el periodismo, desde documentos públicos, sería tan absolutamente duro de escuchar que Colombia tendría que pasar por un proceso de catarsis y de absoluto decantamiento del dolor para poder volver a encontrar como sociedad. Por eso no los quieren escuchar, porque además esos testimonios podrían poner en entredicho el accionar de muchos líderes políticos a los que no les conviene que eso salga a la luz pública. Entonces, le tienen más miedo incluso a las víctimas que a los mismos actores directos del conflicto. Y creo que ahí es donde está el quid del asunto.
que la narrativa de la paz que estamos construyendo le falta una parte de la historia, y es, ya sabemos ya estamos sabiendo lo que dijo, lo que está diciendo las FARC y lo que en algún momento, o lo que han dicho algunos jefes paramilitares que se han ido a hacer sus declaraciones a la JEP. Ya sabemos qué piensa el Estado, pero no sabemos qué están pensando, ¿sí? Y qué sienten y qué quieren decir y qué tienen para decir los que han sido víctimas directas del conflicto. Entonces, si una persona como Marta Ruiz o como los comisionados de la verdad, que deben asumir una posición solamente de escucha y de cierta neutralidad, sufren de la manera como sufren, solamente escuchando testimonios, no quiero que te imagines entonces, o quiero que te imagines qué podría sentir al momento de decirlo la persona que sufrió directamente el tema del conflicto. Para responderle a Gloria, que está en Italia. Gloria, yo entendí lo que fue, nunca entendí mejor, perdón, lo que fue el fascismo italiano de tiempos de Mussolini, que en el neorrealismo italiano de Visconti, de Bertolucci, de Sefirelli, de Pasolini. Es decir, toda esta narrativa del cine italiano de los 60, 70, que salió al margen de lo que fue Cinecittà, que fueron los estudios oficiales que abrió Mussolini para vendernos un cine, una comunidad italiana blanqueada, así, pura, inmaculada, que sí, que es el precepto de lo que él quería resaltar como líder fascista. El neorrealismo muestra esa Italia marginalizada, y uno puede llegar a entender, por ejemplo, en Roma, Ciudad Abierta de Bertolucci, lo que fueron los estragos de la guerra y los estragos del fascismo en Italia. ¿Sí? Entonces, te sirves para entender, comprender y sobre todo para encontrar en ti ese dispositivo de la compasión y de ponerte en los zapatos del otro. Por ejemplo, cuando vemos Hotel Ruanda, no podemos sino sentir absoluta solidaridad con el pueblo de Ruanda frente a lo que allí nos relatan, ¿sí? Para ponerte un ejemplo, hay una película absolutamente poderosa, o lo que es la vida de muchas personas de origen indígena en México que prestan sus servicios en casas de ricos en México a través de la película Roma de Alfonso Cuarón, ¿sí? Y que hay allí una historia vital entre esa niñera indígena y esos niños de una familia adinerada y blanca que ella cuida. Entonces, agradezco mucho que hayas hecho el comentario, porque Italia es un paradigma de cómo podríamos mirar el conflicto desde la literatura y las artes. Darío Fo se burla del fascismo de una manera absolutamente magnífica en su teatro y en su comedia, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos sirve entonces el arte acá? Para entender, comprender y compadecer esas visiones, así estemos al otro lado del mundo en América. Entiendo perfectamente lo que fue el fascismo italiano a través del cine. Por supuesto que tengo algunas falencias documentales, porque no soy italiano ni hablo italiano, pero puedo acercarme y tener una aproximación. Y para contestarle a Diego Jaramillo fue el que hizo la pregunta de didácticas. Mira, nosotros, yo en la segunda cohorte del diplomado, desarrollé una estrategia que se llama juego de roles. Lo que hago es que juego con la gente a que ellos piensen. O sea, hay unas tarjetas de roles, hay unos dados, y hay unos casos que yo he sacado de archivos de prensa, de diálogo con personas, víctimas directas o indirectas del conflicto, y las obligo a pensar ese juego como si fueran actores del conflicto directos. Cuando yo hago al otro le hago poner al otro en los zapatos de uno de los actores del conflicto, y lo llevo a tomar una decisión respecto a una situación de conflicto, ahí se genera una didáctica desde la psicología y desde lo emocional absolutamente importante, y se generan matizaciones del lenguaje. Con esa estrategia viví algo absolutamente poderoso en Confamiliar. Implementé la estrategia para unos líderes de Caracol La Curva, que es una comunidad que queda aquí en Pereira, cuando uno ya va a ir para Armenia, y jugando y haciendo el proceso de diálogo con ellos, se para un hombre afrodescendiente, un hombre muy alto, ¿sí? El dueño de la tienda del barrio,
y con una tranquilidad y digamos como con cierta, con una confianza absoluta que le permitió la estrategia, le confesó a los amigos que siempre le compraban y que siempre tomaban tinto allá, les confesó por primera vez que él había sido de la tropa del M-19. Había mantenido oculto ese pasado para no sufrir una estigmatización, pero la estrategia le permitió anclar de tal modo su emocionalidad y su lenguaje que entendió que los otros ya habían transformado el prejuicio y les contó qué eran, y lo único que hicieron los compañeros fue abrazarle, darle la mano y decirle gracias por proporcionarnos los productos diarios en la tienda del barrio. O sea que para lo único que reconocen a Juan no es porque haya sido de la tropa del M-19, sino que es el señor de la tienda que les provee productos. Eso era lo que él quería lograr y quitarse a sí mismo esa posibilidad de decirle a los otros lo que fue, porque es necesario que lo sepan, ¿sí? Entonces, se movilizan acciones reales de paz algunas veces. Por supuesto, porque hay una resistencia del Estado. Diego, porque por desgracia tenemos una clase política y una clase dirigente que no lee, ¿sí? Que no accede al arte, que no es sensible, que no le interesa lo que produzca la cultura, ¿sí? Son muy pocos los dirigentes políticos que tienen un acercamiento al arte, que tienen una sensibilidad cultural. El arte hoy, si vas a lo que es el Ministerio de Cultura, nos están hablando de economía naranja, nos están hablando de industrias culturales, pero no nos están hablando de procesos culturales reales y serios en comunidades que movilicen cosas, ¿sí? Entonces, lo ven desde un punto de vista meramente económico, utilitario y rentable, pero no desde un punto de vista de lo que es la cultura. La cultura es una palabra de origen latino que es cultivarme. Yo me cultivo, yo leo, yo veo música clásica, yo veo cine, yo asisto a una exposición de arte, yo converso con personas de otras lenguas, yo voy a otros países, me cultivo, ¿sí? Independientemente de si eso me da plata o no. Es una decisión personal. Eh, Creería yo que esa puede ser, digamos, un poco la resistencia de los sectores que toman las decisiones y que, por desgracia, estamos en manos de ellos para que el acuerdo se haga realidad en Colombia. Listo. Me habían pedido la palabra los amigos de México, Cátedra de Paz México, pero no sé si ya salieron. No, aquí Entonces, estoy. ah, Aquí bueno, estoy. bien pueda. Solo que cambié mi nombre para que se viera. Ah, bueno, bien. Aprovechando. Muchas gracias, muy amable. Mi nombre es César Pérez Gamboa, soy el coordinador de la Cátedra para la Paz en México, pero soy colombiano, llevo 21 años aquí. La única cátedra que existe y que no es de la idea del decreto del 2015 en Colombia, sino que tiene toda una estructura organizativa. Miguel Ángel, primero felicitaciones por los planteamientos. Sobre todo, hermano, empezó con el náhuatl y con la mirada mexicana muy fortalecida en la gran ciudad de este país. Esta idea de náhuatl me parece importante y voy a hacer un comentario, 2 preguntas y una propuesta. El primer comentario es que una de las ganancias o de las pocas ganancias del Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México es que deja a las universidades interculturales. Se crean universidades interculturales que han venido gestionando un gran trabajo porque sale de la currícula eurocéntrica y se logra mirar todo un planteamiento del trabajo importante de formación desde la cosmovisión y la cosmovisión mexicana, que es diversa porque hay muchos grupos en este país. Entonces tengo una preguntita. Primero, Miguel Ángel, en el trabajo que usted ha hecho, ¿han logrado detectar algunas características de la cosmovisión y cosmovisión de los pueblos indígenas y afrodescendientes colombianos con relación al concepto de paz? O sea, ¿cómo ven el concepto de paz? Y voy a caracterizar una idea. No lo voy a caracterizar, pero en México, por ejemplo, y de pronto en el sur de América, uno de los elementos en Bolivia o algo es la paz está relacionada con el desarrollo de la armonía con la naturaleza. Ese es un elemento fundamental que creo que el brasileño, ahorita no recuerdo el nombre, ha venido trabajando mucho. Esa es una caracterización. Pregunto por la de Colombia. La segunda pregunta es si las cosmovisiones, como lo planteaste en todo tu planteamiento de hoy y el desarrollo de las narrativas se vuelven muy importantes,
a pesar de que en el acuerdo 2016 se plantearon algunas cosas, no tenía que hacerlo todo y estamos todavía construyendo ese acuerdo en términos de la acción. ¿Dónde está la narrativa de nuestros pueblos indígenas? ¿Dónde se caracterizó ese desarrollo de las narrativas en el acuerdo y en su implementación que estamos empezando? Y mi propuesta, la propuesta a Miguel Ángel y a la escuela, que también hago parte del diplomado, que felicito por estas cohortes, es, ¿será posible que pudiéramos generar algún análisis conjunto entre la cosmovisión y la cosmovisión de paz de los pueblos indígenas y afrodescendientes mexicanos y colombianos? Por dos razones. Por lo que nosotros hemos vivido por siglos en guerra y sobre todo ellos más de 500 años de sometimiento. Y la segunda, porque aquí hay un gran movimiento de cultura en relación a estos pueblos y a su mirada de paz en un país donde hay un gran conflicto mayor que Siria y mayor que Colombia en términos de asesinatos, pero es un conflicto social y no se puede determinar como conflicto social armado como el nuestro. Gracias, Miguel Ángel. Bueno, César, antes de dar la palabra a otras dos personas, pues yo te agradecería también que nos comuniquemos posteriormente. Me parece una excelente propuesta, muy interesante. Recuerda también que dentro de 15 días vamos a tener como invitado alguien de la comunidad indígena del Cauca, de la Universidad Intercultural. Y a los otros 15 días vamos a tener una mujer de comunidades negras. Entonces, te agradezco que posteriormente podamos establecer como un contacto más directo para revisar como la propuesta, que en realidad me parece muy pertinente y muy interesante. Bueno, y quiero dar la palabra a doña Miriam Pinilla. Bien, pues doña Miriam tiene todos los permisos habilitados para que pueda participar. ¿Aló? Se le escucha bien. Bueno, una reflexión. Han pasado muchos lustros, que la paz, que la paz. Y desde esa paz, pues nunca vamos a tener paz porque yo veo que el problema es el individuo que no quiere cambiar. Simplemente la sociedad es la extensión del individuo que llevamos dentro, el egoísmo, la crueldad. Y atacando la crueldad y el egoísmo, pues hacemos más violenta a la gente. Se debe comprender, entender y extender esa, como llamaríamos, extender y desarrollar desde nosotros mismos lo que llamemos la revolución de la conciencia. Todo el mundo habla de revolución, que es un cambio, pero el verdadero cambio aparte de nosotros mismos. Si yo cambio, mi compañero se cambia y el otro cambia, todos cambiamos, pero la paz no se resuelve con premios Nobel, con decretos, con revoluciones de sangre y aguardiente, sino realmente con el cambio individual, la comprensión y entendiendo que llevamos dentro un león dormido de egoísmo y crueldad y no queremos cambiar. Si yo veo la sociedad es la proyección del individuo. Si yo soy, por decir algo, delincuente, ladrón, salgo a la sociedad, armo mi equipo y ahí nunca habrá remedio en esto y esto será un tema de nunca acabar. Muchas gracias. Gracias, doña Miriam. Y quiero darle la palabra a Andrés Carvajal. Andrés, bien pueda, tiene ya todos los permisos. Andrés, bien pueda, tiene todos los permisos para participar.
Ok, vale, te agradezco. Mira, la pregunta que yo quería hacer es relacionada pues precisamente con la temática que Miriam Pinilla está de algún modo como que también entrelazando. Es decir, nosotros sabemos que para poder construir la paz tiene que relacionarse, ¿sí? En este caso, las generaciones que vienen detrás de nosotros, ¿cierto? En el caso del acuerdo de paz, sabemos que ya fue firmado hace algún tiempito atrás, pero pues la paz no solamente se va a quedar con las acciones que se han venido ejecutando tanto de manera política como también cultural, sino en el caso de la niñez y las juventudes, ¿no? Los que vienen detrás de nosotros, es decir, ¿cómo podríamos, pues a través de ese relato, ¿sí? De ese relato que pues, nos estaban mencionando de estética cultural, relacionarlo con la niñez y la juventud para que, pues, evidentemente como algunos pueblos, como ya lo mencionaban por allí, el pueblo de Italia o la Unión Europea, al haber vivido esas experiencias de guerra, ya ellos dentro de su cosmovisión cultural ya tienen también unas prácticas culturales que permiten que no se vuelvan a ejecutar este tipo de actos que van en contra de la paz, ¿sí? Es decir, que van a favor de la paz, por el contrario, ¿sí? Por ejemplo, con el caso de las personas que están llegando a los países europeos, ya se tiene como una política en cuanto a las personas que vienen de otros países por condiciones precisamente de violencia y demás. Entonces, en el caso de Colombia, la pregunta sería esta: ¿cómo podríamos nosotros a través de ese relato de estética cultural anclarlo, no solamente para la cosmovisión de las personas adultas que ya comprenden lo que es la guerra y que han vivido la guerra, sino también para anclarlo con los niños y las juventudes, que son las personas que probablemente son las que van a seguir desarrollando estas prácticas culturales y permitirán que no se vuelva a caer en el mismo error que llevamos 50 años en lo mismo, con la guerra detrás de nosotros. ¿Listo? Gracias. Gracias, Andrés. Miguel, quisiera dar la palabra a otras dos personas. Hay varias personas que tienen la mano levantada. Quisiera invitar a Bexy Bárbara Rueda. Bien, pueda tener todos los permisos para que active su cámara y su video. Perdón, y su audio. Bexy, bien pueda. Betsy, activa el micrófono. Gracias, sí, ya. Pues quiero primero agradecer la Escuela de Paz que nos da esta oportunidad de formarnos pedagógicamente para poder mirar qué podemos hacer nosotros en todo este tema de la paz. Me parece muy importante lo que ha dicho el profe con relación a esa estética de la palabra paz, y me pareció también un poco duro cuando vi, digamos, esa narrativa de él donde dice que nosotros realmente no tenemos una narrativa de paz porque no la conocemos ni la hemos construido. Fue lo que entendí, ¿no? No sé, pueda que haya entendido, o sea, pueda que haya entendido mal, pero digo, eso fue lo que yo comprendí. Entonces yo digo, es duro uno oír esto, que esa palabra paz no la hemos incorporado porque todavía no la hemos construido, y es como una vocación a través de la narrativa, de la estética y del arte de que lo hagamos. Siento que, aunque yo pues digo no soy víctima directa, digamos, del conflicto, pues sí, en parte todos un poco somos víctimas, pero no somos víctimas directas, no hemos vivido esos flagelos de la persecución, de las masacres, de todo lo que está ocurriendo en este país se ha ocurrido, pero siento que el compromiso social y personal es de todos, que si bien es cierto, como decía una de las participantes anteriores, parte de nuestro cambio, esto también tiene que ser un cambio colectivo y tiene que haber una pedagogía, una construcción de pedagogía a través de la estética también para llegar a esos otros que todavía hoy como que se sienten alejados de un conflicto y sienten que realmente la guerra es la salida, porque hay un pensamiento muy introyectado a partir del empoderamiento del gobierno, de introyectar
que lo que hay que hacer es acabar al otro, es eliminar al otro y no construir con el otro. Entonces siento que tenemos todos un reto en este taller y en la vida. Y es un reto colectivo de una construcción diferente desde la estética de paz. Muchas gracias. Lexi, muchísimas gracias. Bueno, y quisiera dar la palabra a Durley, dice Durley, Colombia, Aguirre Torres. Bien pueda, tiene todos los permisos para poder participar. La persona que esté identificada como Durley Colombia, bien puede participar. Mientras tanto, les recuerdo que ya se puso en el chat el link de asistencia. Por favor, les recomendamos que sea diligenciada solamente por las personas que están en este espacio. No sé si es que no se puede conectar. La persona que dice Durley Colombia. No, está totalmente, Bueno. no está presente en ese momento ahí. Sí, entonces quiero darle la palabra a María Auxiliadora Galeano. Bien pueda, tiene todos los permisos habilitados. Gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, yo soy interventora psicosocial. Les hablo desde Barranquilla. Quería hacer como un aporte, una reflexión, bueno, no sé cómo llamarlo. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Perfectamente lo escucho. Bueno, esa palabra paz la oímos en todo el mundo, ¿verdad? Y todo el mundo habla de paz y cada día vemos que lo que hay es más violencia, más inconformismo, más agresividades, y las buscamos ¿dónde? Las buscamos en los diálogos, en la firma de los acuerdos, en papeles. Y la verdad, les soy sincera, nunca la vamos a encontrar de esa forma, como lo decía la señora Miriam. La paz la tenemos nosotros dentro de nuestro corazón. Mientras nosotros no sintamos ese amor por el prójimo, mientras nosotros no tengamos ese sentido de pertenencia por las personas, jamás vamos a conseguir paz. ¿Por qué? Porque la carencia de paz es el inconformismo del ser humano. Ese inconformismo que cada día nosotros nos estamos dando cuenta que los de mayor poder cada día se van enriqueciendo más y la clase vulnerable cada día está más marginada. Entonces, ¿qué pasa? A eso se debe esa falta de paz. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, nos damos cuenta que en todas las naciones rige el poder y las grandes maquinarias. Entonces, mientras no haya el sentido de pertenencia por las personas, por esos seres humanos, les pongo un ejemplo. Ahorita están tratando de buscar cómo crean una reforma tributaria para generar ingresos y quiénes son los más perjudicados, la clase pobre. La clase pobre, la clase vulnerable, la clase marginada. Son los más porque nadie propone o en alguna ocasión hubo un congresista que propuso bajar la mitad del sueldo. Oigan,
¿Por qué no se ponen? Eso es lo que hay que abrirle los ojos a las grandes maquinarias, a la gente que tiene el poder, que cómo es posible que una persona viva con 1 millón de pesos pretendan pagar arriendo, comer, educar, criar hijos, y los grandes congresistas ganando 32, 20 y pico, 15 millones de pesos en adelante y les parece poquito que le bajen el sueldo? No se justifica, o sea, así nunca vamos porque cada día la brecha es más grande. La paz no puede existir cuando hay tantas diferencias sociales. Cada día nos damos cuenta. ¿Quiénes marchan? La clase inconforme. Nosotros nunca vemos a la clase alta marchando, reclamando por derechos violados, jamás. ¿Quiénes son los que marchan? ¿Quiénes son los que protestan? ¿Quiénes son los que salen a la calle? La clase marginada, la clase vulnerable, la clase burlada y engañada. Esa es. Entonces, no nos pongamos a leer libros porque no la vamos a encontrar en los libros, no la vamos a encontrar en papeles, no la vamos a encontrar en ninguna parte, la tenemos que encontrar en el corazón de las personas, en esa sensibilidad que nosotros tengamos realmente por las personas, de saber de que en determinados sitios del país hay gente que hoy en día, en pleno siglo XXI, todavía tiene que prender un mechón con gas o petróleo porque todavía un servicio de energía eléctrica no les llega. Todavía tienen que cocinar con leña porque un servicio de gas todavía no lo hay. Todavía tienen que salir en burro y a caballo porque hay unas vías que todavía son difícil acceso. Entonces, no me van por mucho. Yo soy también preparada, soy especializada. He hecho cualquier cantidad de diplomado precisamente porque cada día quiero buscar dónde está la situación del problema, dónde está la resolución del problema. Y cada día me doy cuenta que eso es lo que está pasando. Entonces no podemos, no gastemos, como se dice vulgarmente, polvo en gallinazo tratando de buscar la plata, hablando y creyendo de verdad que la vamos a encontrar simplemente con eso. No. Muchas gracias por su participación. Disculpe, ya voy a terminar. Tenemos 9 personas. Dios nos dejó un mandamiento y es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso se llama empatía, eso se llama sensibilidad y se llama altruismo. Gracias. Gracias. Miguel, bien pueda. Bueno, no, responder lo que creo es que no había aportes pues muy valiosos, también muy sentidos. Decidí, respondiéndole al compañero que está en México, arrancar con Nezahualcóyotl porque indiscutiblemente nosotros tenemos nuestro referente más cercano en revolución en América es indiscutiblemente la Revolución Mexicana, ¿sí? Es conocer que, por ejemplo, las cartas literarias del subcomandante Marcos son absolutamente poderosas, son llenas de un lirismo y de una poética bellísima y también de un sentido del humor muy fino. Entonces, indiscutiblemente México es un referente para trabajar todo ese tema cultural, desde el lenguaje, desde la literatura, desde el arte, ¿sí? Desde lo que puede ser un diálogo entre el arte y la búsqueda de la paz y de la reivindicación de los pueblos originarios. En ese sentido, pues, no discuto. Ahora, para responderte tu apreciación, ¿qué se ha hecho en Colombia? Se vienen haciendo cosas interesantes. Hace algunos años, cuando el Ministerio de Cultura no estaba con el tema de la economía naranja, el Ministerio de Cultura, con un grupo de educadores, sociólogos, antropólogos y lingüistas, logró hacer la primera gramática de las lenguas de San Basilio, de la lengua de San Basilio de Palenque en Colombia, que es un enclave muy importante que tenemos en Bolívar, en el departamento al norte de Colombia, en la costa atlántica. Ya hay una comunidad afrodescendiente que es San Basilio de Palenque, que tienen una lengua propia y particular, y que por primera vez el ministerio es un proceso financiado totalmente por el Estado en el que se genera la primera gramática de la lengua palenquera en Colombia. Eso es
absolutamente revolucionario y eso no se le ha dado campana en medios de comunicación, ¿cierto? ¿Por qué es importante? Porque claro, o sea, yo puedo entender una cultura desde mis presupuestos idiomáticos, pero es que un idioma cualquiera, ruso, inglés, japonés, chino, un idioma es una visión del mundo. Y si yo puedo hablar chino y puedo hablar ruso, pues tengo dos visiones del mundo. Y si puedo hablar náhuatl, tengo tres visiones del mundo. Y si puedo hablar la lengua embera, pues tengo cuatro visiones del mundo. ¿Sí? Colombia reconoce en la Constitución alrededor de 70 lenguas propias, autóctonas de pueblos y naciones indígenas colombianas, de pueblos originarios, pero nuestros documentos oficiales y nuestra constitución y nuestras leyes solamente están en español, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro que hay casos puntuales de que el ministerio y un grupo de intelectuales colombianos han reivindicado una lengua, yo digo, ahí está pasando algo muy importante culturalmente. Otra cosa fue lo que les mencioné al principio, poder escuchar las notas del himno nacional de Colombia en la lengua guayú es absolutamente bellísimo y es absolutamente enternecedor, ¿sí? Porque, por ejemplo, Paraguay, que tiene un pueblo que son conocidos como los guaraníes, Paraguay tiene una política de bilingüismo no español-inglés, sino español-guaraní. España tiene unas políticas bilingüistas donde en Cataluña un documento oficial sale en español y sale en catalán. Y el catalán sí que es una lengua de resistencia y sí que es una lengua antifascista y sí que es una lengua que le hizo resistencia a la imposición del español de Franco. Entonces, ahí es donde la palabra es clave, ¿sí? Entonces, podría responderte como con esos dos ejemplos puntuales. Los acuerdos de paz de La Habana, los que se firmaron en el 2016, están traducidos a lengua guayú. O sea, si tú los buscas por internet, por Google, te salen en lengua guayú y te salen escritos para el pueblo específico guayú. Deberían estar en las demás lenguas colombianas, no sé si están haciendo su trabajo, pero ahí asomos, y eso ya de entrada es absolutamente importante y enriquecedor. Por lo demás, pues sí, me sostengo en la idea de que también aquí hay que tener una revolución espiritual. Ya lo decían las dos señoras que hablaron anteriormente, doña Miriam y la señora María se necesita una revolución espiritual, no sé si católica, si cristiana, si budista, pero sí un encuentro espiritual desde la palabra y sobre todo acudir a esa espiritualidad y a esa cosmovisión mística de los pueblos y de los pueblos originarios colombianos y de las comunidades afro, que son muy importantes y que hacen parte de nuestro acervo cultural. Entonces, ese reconocimiento de muchas espiritualidades, ¿sí? Ese reconocimiento de muchas escalas de valores. Cuando hablamos de educación en valores, hablamos siempre de educación de valores en los preceptos cristianos y católicos, pero no hablamos de educación de valores en preceptos de lo que son las escalas de valores de los pueblos afrodescendientes, de las naciones originarias en Colombia. Entonces, ojalá hubiera una cátedra no de religión, sino de religiones en el currículo colombiano, hubiera una cátedra de valores, pero de valores multiculturales y multidisciplinarios en la educación colombiana. Esa debería ser la apuesta y hacia allá deberían apuntar las cátedras de paz. Quería como interpelar esas intervenciones, Claudia, con esto que acabo de decir. Perfecto, Miguel, muchísimas gracias. Bueno, les recuerdo que el link de asistencia está en el chat. Para ser justo, ¿cierto? Y cumplir, digamos, nuestro tiempo, ya van a ser las 4 de la tarde. Lamentablemente otras personas, ¿cierto? No pudieron participar, no pudieron levantar la mano, perdón, no pudieron participar, aunque tienen levantada la mano. Les invitamos en la próxima sesión también, pues, como a que puedan participar. Agradecemos la asistencia, ¿cierto? Como toda la participación que se tuvo también a través del chat, de las personas que nos acompañaron el día de hoy. Muy interesantes los aportes. Miguel Ángel, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Les recuerdo que se les enviará la grabación para que puedan verla posteriormente si así lo desean y nos volvemos a encontrar dentro de 15 días. Muchísimas gracias. El link es el mismo. Les recomendamos a las personas que estén
antes de las 2 de la tarde o a más tardar a las 2:10 de la tarde, para que así puedan participar en nuestro espacio. Muy buena tarde y nuevamente bienvenidos y bienvenidas. Claudia, a ti muchas gracias a su